Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos está acompañando un querido amigo desde Chile, Hans Ronin Castro. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano José? ¿Todo bien? Muchas gracias aquí. Eh, Agradecido y por la oportunidad, por la invitación. Es un honor y un privilegio estar de nuevo acá. Pues gracias, Hans, por haber aceptado la invitación una vez más para estar aquí con nosotros en el programa. Vamos a estar tratando un tema que creemos importante, también interesante. Vamos a hablar acerca de la reforma de la iglesia, la cual ocurrió en el siglo XVI. Hablamos de la verdadera reforma, una reforma que ocurre al interior de la iglesia. Vamos a ver qué fue lo que llevó a esta reforma. Obviamente, para darles una referencia, aquí ya estamos hablando en la reforma que culmina con el Concilio de Trento y después continuará con todo el trabajo misionero, los seminarios, todas las reformas al interior de la iglesia, de las diferentes órdenes religiosas, el clero. Hubo muchos cambios, pero para que se ubiquen en el tiempo, estamos hablando el siglo XVI, alrededor de lo que ocurre en el Concilio de Trento. Así es de que también necesariamente pues vamos a contrastar esto con la revolución de Martín Lutero, que como sabemos eso de reforma pues no ha tenido nada porque fue una revolución realmente, una revolución, pero el énfasis estará definitivamente en la reforma católica y el trasfondo, las causas que estarían llevando a esta reforma. Y en un tercer programa, porque recuerden que esta es la secuela, los que se perdieron el primer programa que mi hermano Hans y yo presentamos, búsquenlo, está disponible aquí en este canal. En esa ocasión nos enfocamos más en la revolución de Martín Lutero. Ahora nos enfocamos en la reforma de la iglesia y el trasfondo. Y en la tercera entrega estaremos tratando ya lo que son los reformadores en sí. Obviamente ahí entraría San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, entre otros reformadores. Así es de que, muy bien, les animamos a que tomen un momento, denle like, compartan en sus redes sociales para poder llegar a más personas. La reforma de la iglesia. ¿Qué te parece si primero vemos un poco del trasfondo, qué es lo que llevó a que comenzara este movimiento de verdadera reforma al interior de la iglesia, Hans? Dentro del clero, por decirlo de alguna manera, también hay crisis. Como les decía yo, estos conflictos políticos en los que se ve envuelta la iglesia ha llevado a ciertos grupos, por ejemplo, obispos, cardenales, a, a vivir de una forma mucho más mundana, por decirlo de alguna manera. Ujú. Acumulando cargos nobiliarios, cargos administrativos. Hay también un alejamiento de los obispos, de los sacerdotes, en este caso, del común del pueblo. Por lo tanto, em, las figuras de los santos en algunos casos también se están empezando a desviar. Esto es más o menos el panorama que se está viviendo dentro de la iglesia, y que podríamos decir que es una especie de crisis. Ujú. Sabemos nosotros que si analizamos la historia de la iglesia en una especie de línea del tiempo, vamos a observar que la intensidad de la espiritualidad de la iglesia no es una recta, sino que tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Hay momentos de mucho fervor en la espiritualidad de la iglesia. Hay momentos, como tú mencionabas, donde hay una especie de desgastamiento en la vida espiritual de la iglesia, ¿no? Entonces, este tiempo que nos acabas de describir, definitivamente tendríamos que decir que este sería un periodo no de fervor espiritual, como dijera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando reprende a una de las iglesias ahí en el libro del Apocalipsis, cuando no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca, ¿no? Obviamente, la imagen de estas palabras es, por ejemplo, a uno le encanta el agua fría o también el agua caliente para un té, para un café,
no sé, ¿verdad? Pero el agua tibia prácticamente es algo que lo desechas, ¿no? No sirve ni para una cosa ni para la otra, ¿no? Claro, Entonces, solamente para darle a la audiencia una imagen de este periodo que acabas de describir, es un periodo de declive espiritual. No es la primera vez que hay dificultades en la iglesia, porque ni el último, muchos, sí, sí, ni el último, ni el exacto, último. exacto, sí, de hecho, esa es una excelente observación. No fue el primero, ni es el último, pero hay quienes tienen una idea muy romántica de la iglesia, ¿no? Como que todo ha de ser perfecto y eso es irreal. No vivimos en ese mundo, ¿no? Es que, claro, es que si la iglesia de Cristo dependiera de la santidad de sus miembros, eh, no existiría. Simplemente no existiría. Exacto. Ya estuviéramos divididos en mil pedazos, ¿no? Por no decir en mil denominaciones, ¿no? Claro. Porque la santidad de la iglesia se define por la santidad de su fundador, que es Jesucristo mismo. Así es. Y eso, aunque no es el tema, pero eso mismo explica el por qué, a pesar de todas estas fallas, la Iglesia Católica no se ha desbaratado, ¿no? Porque sí es muy sorprendente cuando vemos tantas fallas que hemos tenido nosotros los cristianos, cuántas fallas hemos tenido los católicos y la Iglesia continúa a través de los siglos, ¿no? Pero bueno, como dicen, hay una luz al final del túnel, ¿no? Hay una Claro, esperanza y aquí es donde entra un movimiento espiritual en la historia de la iglesia que se le conoce como la devoción moderna, ¿no? la devotio moderna, sí, exactamente. Esa más o menos en el siglo XIV, este retomar más profundos de lo que es Ujú, vivir la fe, el tema de una oración, o sea, perdón, de la oración, la lectura la lectura de la Biblia, aspectos de recogimiento, contemplación, em, que parten en grupos, en un grupo que se llama los Hermanos de la Vida Común, que en mayor medida son laicos, son personas que no pertenecen no son sacerdotes. Eh, pero también hay grupos que son agustinos y franciscanos. También en ese ambiente ujú. aparece esta corriente que busca retomar esa espiritualidad de la fe, de ese buscar volver a la esencia de lo que es vivir la fe. Por ahí ponía la imagen de, ahora que estamos hablando de la devotio moderna, la devoción moderna, este movimiento de espiritualidad católica, creo yo que lo más representativo de esta espiritualidad o de este tiempo sería el famoso libro La imitación de Cristo, ¿no? De Tomás de Kempis. Si mal no recuerdo, fue 1427, cuando más o menos la fecha de publicación de este escrito, que son un conjunto de consejos que van orientados o van dirigidos particularmente a personas, a monjes, por decirlo de alguna manera, que viven en claustro, que viven recogidos en algún tipo de monasterio. Pero fíjate que lo toman laicos, personas que no tienen que ver necesariamente con una vida monástica, y empiezan a vivirlo, a tomar en cuenta estos consejos, que hay uno que es muy, muy importante, que dice eh, que la lectura de los escritos sagrados debe ser realizada, estoy parafraseando, debe ser realizada con el mismo espíritu con que fue escrita. O sea, te fijas que es una búsqueda espiritual bien, bien profunda, con consejos prácticos, pero a la vez que profundos. Bueno, lo que te decía hace un rato, dentro de la iglesia, previo a la reforma protestante, está esta lucha entre conciliarismo y curialismo eh, que forma parte de esta crisis, que no solo minó la unidad de la iglesia, sino que también fue un obstáculo para la realización, perdón, de una reforma eh,
previo a la reforma, entendamos por reforma protestante. Porque de un lado se sostenía como los conciliaristas que decían que los concilios tenían mayor autoridad de decisión que el Papa, mientras que los curialistas decían que no, que el Papa tenía mayor autoridad. Esto empezó a acarrear ciertos problemas. Ya para esa época, ya después del quinto concilio de Letrán, la reforma protestante ya está pisando los talones. Fíjate que hablando de todos estos intentos y esfuerzos dentro de la iglesia por renovar lo que es la vida espiritual de sus miembros, también algunas estructuras, obviamente no. Cuando se habla de reforma, a diferencia de una revolución, la reforma no atenta contra los pilares, contra los fundamentos de la fe cristiana, no así la revolución. La revolución lo que hace es socava los pilares, los fundamentos de la iglesia, de la fe cristiana, cosa que sucedería precisamente con la revolución o la rebelión de Martín Lutero, ¿no? Pero algunas veces hay quienes se cuestionan, quienes hacen la pregunta, ¿por qué este movimiento, hablando de lo que es una revolución en el caso de Martín Lutero, por qué es que no pegó en España? Algunos se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con España? ¿Por qué parece que en muchos países tuvo éxito ese movimiento de Martín Lutero, que repito, propiamente es una revolución porque socava fundamentos de la iglesia y de la fe? Pero ¿por qué no sucede en España, ¿no? ¿Qué es lo que impidió que sucediese? Algunas veces la gente dice, no, pues es que la, 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 la Santa Inquisición fue lo que impidió, pero se olvidan de lo más importante, que algo había ocurrido en España antes de Martín. De hecho, Martín Lutero ni había nacido cuando en España, en el siglo XV, en el siglo XV, se está llevando a cabo una reforma, y es algo que está transformando la sociedad en España, las estructuras, las instituciones, la vida de la iglesia en España. Y todo esto, recordemos que esto es como parte del fruto también de la famosa reconquista, ¿no? Sabemos que España acababa de recuperar las tierras que había perdido ante los moros, ante los musulmanes, las cuales habían estado en control musulmán por siglos, casi 8 siglos, y de manera gradual España va recuperando el terreno perdido, reconquista, de ahí viene el nombre, ¿no? Reconquista lo que era la patria, expulsan a los musulmanes y se vuelve a establecer un reino cristiano, ¿no? Un reino católico en toda la península en este caso, ¿no? ¿Por qué en España no caló hondo la reforma? Porque en España se estaban viviendo vientos de reforma previo a la aparición de Lutero con el personaje que nos estás mostrando en este momento, que es el cardenal Francisco Cisneros. ¿Cuál es la importancia del cardenal Francisco Javier Cisneros? Pues mucha, porque este obispo y posteriormente cardenal realizó reformas, bueno, fue confesor de los reyes de España, fundó universidades como la Universidad de Universidad de Alcalá de Henares en el 1499, que esta universidad buscaba la formación integral del clero, de los sacerdotes en primer lugar, y que entregaran dentro de su
dentro de sus sermones, dentro de sus prédicas y dentro de su actividad pastoral, eh, eh, algo de mayor calidad de lo que se estaba viendo en ese tiempo. Recordemos que estaba una época de relajamiento y de hasta cierto punto de ignorancia. Una de la magnum opus que tuvo este cardenal fue este monstruo, por decirlo de alguna manera, esta obra que es la Biblia Complutense, que es una obra magnífica para esa época. Recordemos que porque es una Biblia políglota complutense se llama. ¿Por qué políglota? Porque está en más de un idioma. Está en hebreo, está en griego y está en latín. Exactamente como en estas columnas está separado. Publicada en el 1522. Una, una, un punto importante que fue en 6 volúmenes que fue publicada esta Biblia. Claro, ahí hay una copia actualizada, una copia actual de lo que fue en su momento la Biblia políglota complutense. Que esto fue Ujú. algo monumental. Sí, de hecho, tremenda obra como ya lo señalaste, Hans. Eh, Hay quienes se imaginan que este tipo de trabajo académico que tiene que ver con las lenguas originales no es algo que le importase a la iglesia católica, no es algo que le importase a los académicos dentro de la iglesia. De hecho, escuché decir una persona que las ciencias bíblicas y la exégesis era algo que supuestamente, según este individuo, supuestamente habían comenzado los protestantes, cuando es todo lo contrario. Es algo que la iglesia siempre lo ha practicado desde los tiempos de Orígenes con la Exapla y bueno, como ahora lo estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? También con el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros y esta monumental obra de la Biblia Complutense, ¿no? Que fue publicada, como bien señalas, en 6 volúmenes. Y yo quería mostrarle a las personas en esta primera imagen, Hans, como podemos ver, la columna que está resaltada es la que tienen a mano derecha, que sería el texto hebreo. Después vamos a ver en la siguiente, que la que está resaltada es la columna que está del lado izquierdo, que sería el texto griego. Entonces tenemos de un lado el hebreo, del otro lado el texto griego y después tenemos al centro lo que sería el texto en latín, que es la traducción al latín, es la famosa Biblia Vulgata. Y bueno, algo interesante, se podrá estar o no de acuerdo, pero el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, él explicaba que la razón para colocar al latín en el centro es porque el latín representa el cristianismo, la iglesia, y de un lado está el hebreo y del otro lado está el griego, que el griego representaría a los grupos ortodoxos que tristemente se habían separado de la iglesia tiempo atrás, y los judíos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y repito, se puede estar o no de acuerdo, pero el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, él decía que esto era un tipo también de la cruz, estando Cristo en la cruz al lado de dos malhechores, ¿no? Y él lo comparaba con los griegos que se separan de la iglesia y con los judíos que rechazan a su Mesías, ¿no? A Cristo. ¿Cómo ves, Hans? Sí, mira, claro, tiene este simbolismo, esta Biblia, entre otras cosas. Mira, no hace tanto tiempo que se había vivido dentro de la iglesia esta decisión con el cisma de Oriente, y bueno, ni qué decir con lo que son los judíos, en este caso los hebreos. Pero sí, efectivamente tiene este simbolismo de los dos malhechores. Otra Ujú, cosa que, otra cosa que es importante destacar, que el,
lo que sacaría posteriormente Erasmo de Rotterdam con su texto Receptus sería en base inspirado por la obra del cardenal Cisneros. No es que Erasmo de Rotterdam dijo, se me ocurrió hacer esto, sino que hay fuentes que indican que en base a la obra del cardenal, Erasmo de Rotterdam decide realizar también su propio trabajo, replicarlo de alguna manera. Tengo en pantalla, tengo lo que es, ahorita tú mencionabas que Erasmo de Rotterdam, eh, casi a la par, él prepara y publica lo que se conoce como el texto recibido. El texto recibido, que, que es lo que tenemos ahí en pantalla, pero no se alcanza a ver muy bien, pero si prestan atención, se van a dar cuenta, si se acercan a las columnas del texto, que hay algunas correcciones, hay algunas palabras incluso tachadas, y esto se debe a que el texto que prepara Erasmo de Rotterdam tenía algunas imperfecciones, y la razón por la que estoy diciendo esto es por la siguiente, que tiene que ver con lo que tú mencionabas un poco, Hans. Erasmo de Rotterdam, él sabía que el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros tenía ya le llevaba la delantera por varios años. Él ya tenía varios años preparando esta obra majestuosa de la Biblia Complutense, y él, en un intento desesperado por adelantarse al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, él, y esto lo reconocen incluso historiadores protestantes, él se apresuró y de manera precipitada publica su obra, que es el texto recibido, que se le conoce el Textus Receptus, que era lo que están viendo en pantalla, a dos columnas. En una columna tenía el texto en latín, es decir, el Nuevo Testamento de la Vulgata, y en la otra columna tenía un texto en griego, o sea, un Nuevo Testamento en griego reconstruido por él mismo, y los publica a la par. De un lado el latín y del otro lado el griego. Y él lo que hace, porque dicho sea de paso, él lo publicó sin permiso eclesiástico, pero para tratar de congraciarse con las autoridades eclesiásticas, él lo publica con una dedicatoria especial para el Papa, tratando de no meterse, por así decirlo, en problemas, porque se adelantó, se precipitó, y en ese precipitarse termina cometiendo bastantes errores. Y esto no es un invento. Cualquier persona sabe que el texto recibido, el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam, eh, fue necesario, eh, fueron tantas las correcciones que se hicieron que hay muchas ediciones del texto recibido que preparó Erasmo de Rotterdam. Y aquí voy a regresar, voy a quitar esto aquí de la pantalla. O sea, fue tanto su deseo de quererse adelantar al cardenal que pues lo publica precipitadamente, con muchos errores, con muchas imprecisiones, un texto, hay que decirlo, descuidado, solo por ganarle la premier, por así decirle, por ganarle la premier al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que él ya tenía años trabajando, no él directamente, no él solo, sino que él consiguió Claro, un equipo, un equipo de traductores, sí. y varios de ellos eran judíos. Nosotros decimos, lo hizo a la carrera, o sea, como lo hizo muy, Ujú. muy, muy de forma Y rápida descuidada. y descuidada, claro. Así que, claro, por adelantarse, pero se nota en el resultado final que la calidad es muy superior la de la Oh, Complutense, sí. de todas maneras. Oh, sí, es algo majestuoso. Realmente no hay, con todo respeto, pero no hay comparación. Así Sí. es. Entonces, bueno, volviendo al contexto histórico, por qué no prende eh, esa revolución que sí prendió
en partes de Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia. ¿Por qué no prende la llamarada Martín Lutero en la península ibérica, en España concretamente? Bueno, porque como lo mencioné hace un momento, antes de que naciese Martín Lutero, ya el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, obviamente no él solo, pero sí estaba él a la cabeza. Son tiempos de reconquista, son tiempos gloriosos para España y él está llevando a cabo todas estas reformas apoyado 100% por los reyes católicos. Detrás de todos estos esfuerzos estaban los dos reyes, ¿no? Estaba el rey, pero la reina particularmente. Dios la usó para apoyar de una manera muy prevalente los esfuerzos por reforma en España y también por la evangelización del Nuevo Mundo, ¿no? Eh, Adelante, Hans. Sí, mira, está muy arraigado el tema de la leyenda negra de España, que se habla de esta conquista sangrienta, que fue una ocupación, que fue, eh, siempre surgen los tópicos, que una conquista sangrienta, abusos, em, la Inquisición, etcétera, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se toma en cuenta que España y particularmente la reina Isabel fueron uno de los primeros gestores en reconocer los derechos de las personas, de los nativos de América, que es que es una gestión que no tuvo precedentes ni tuvo ningún punto de comparación en el resto de Europa. Tomemos en cuenta que en América ocurre este proceso de mestizaje en el que hay en el que se unen tanto ibéricos, por decirlo de alguna manera, español ibéricos, con nativos de América. Ujú. No fue lo mismo, por ejemplo, lo otro, los ingleses, por ejemplo, ni otros reinos que estaban en esta carrera de conquista y descubrimiento que eh, pasaban por un proceso de eliminación de los pueblos aborígenes y un asentamiento. Por Ujú. ejemplo, en Estados Unidos está este tema de estas reservas nativas, No sé. donde se concentra este grupo. Por ejemplo, acá en Chile, particularmente, es una mezcla. ¿No? Tú no te das cuenta cuáles son. Generalmente nosotros tenemos un porcentaje tanto de indígenas de punta a punta, como se dice. Sí, o sea, este mestizaje del que tú hablas, que es característico de todo lo que sería los virreinatos, que eso es otra cosa, lo que tú dijiste. Ellos, cuando llegan los españoles a América, no establecen colonias a la manera de los protestantes al norte, ¿no? No Mm, establecen colonias, sino que lo que se establece son virreinatos. Eran una extensión de España. De hecho, por eso claro. el apodo era las Españas. Se hablaba de las Españas. Esto no quiere decir que todo fue el cielo y que todo fue perfección. No, obviamente estaríamos, si se va a creer que todo fue perfección, estaríamos hablando de una utopía y sabemos que las utopías por definición son imposibles. La sociedad perfecta donde nadie comete errores nunca ha existido y nunca existirá hasta la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Sí, Pero, ujú. claro, disculpa, estos extremos, es que ese es el tema, hay que cuidarse de caer en los extremos. Está por un lado la leyenda negra y ahora lo que se está cayendo también puede ser la leyenda rosa de España que dice que todo fue perfecto, que no hubo ningún tipo de, de acciones Abusos, de abusos, claro, sí, en claro. el- sí se dio, porque hay de todo, sí, tanto bueno, tanto malo, sí, sí, esta mezcla de grises que forman parte de la condición humana, pero no es algo que sea intrínsecamente de un pueblo o de los españoles o de la misma iglesia, sino parte de la condición humana. No era algo sistémico, es decir, eh, Exacto, exacto. España no llegó a establecer un sistema que por su naturaleza fuese anti pueblos nativos o fuese hostil a la dignidad de los pueblos que habitaban estas tierras, ¿no?
como muchas veces se nos quiere hacer pensar, ¿no? Se nos quiere hacer pensar de que la llegada de los españoles representa la llegada de los invasores malvados y sabemos que eso también es un error, ¿no? Entonces, para poner ya las cosas en contexto, entonces tenemos que la reforma de la iglesia, la verdadera reforma que sí ocurre, pero ocurre como debe ocurrir en el interior de la iglesia, vemos que realmente también debido a que España se adelantó, por así decirlo, se adelantó y la situación en la iglesia de España era muy buena, no era perfecta, porque pues nunca somos perfectos, porque siempre batallamos con nuestros propios vicios y pecados, pero sí era muy buena y España estaba viviendo un avivamiento como patria, como reino, y también lo que era la vida de la iglesia estaba siendo revitalizada porque se tenía el apoyo de las estructuras del gobierno, ¿no? Temporales, claro. Ujú, Sí, mira, está los esfuerzos del cardenal Cisneros que también se ven reflejados en concilios, particularmente en el concilio, en el quinto concilio de Letrán, que ahí él propone estas medidas, estas propuestas de reforma, formación del clero, eh, eliminación de lo que de la simonía, por ejemplo, de la acumulación de las riquezas, el tema de que el obispo resida en su obispado. eh, Todos estos puntos que también se van a retomar en Trento ya se estaban barajando, ya se estaban tomando medidas como medidas, y ujú, particularmente en España, y lo que dices tú, también está un proceso de reavivamiento espiritual con estos místicos españoles, con San Juan de la Cruz, eh, Santa Teresa de de Ávila, Ávila. claro, que están con estos místicos, esta vida contemplativa, que es un resurgir de la espiritualidad, y que la gente está viendo y dicen, yo también quiero, porque en el fondo esta figura, estos santos, tienen ese efecto en el resto de las personas. Son estas llamitas que empiezan a quemar y empiezan a encender el resto de llamitas que somos nosotros. Ujú. Bueno, entonces esto nos da una idea de dos cosas. Una, por qué la revolución de Lutero no prende en España? Pues ya vimos que prácticamente se había levantado un muro de contención que vino a impedir esa revolución. Porque hay algo que debemos enfatizar, Hans. Ese movimiento de Martín Lutero, ah, una de las razones, y creo que tú al principio lo mencionaste, una de las razones por las que prendió y tuvo, entre comillas, éxito, es precisamente porque había mucha frustración en distintos sectores del mundo cristiano. Había frustración porque vivíamos en un tiempo, como dije al principio, ¿no? Estábamos en un tiempo antes de la reforma en la iglesia y de la revolución protestante. Era un tiempo de dificultad, donde no estábamos pasando por un buen tiempo. Y eso sucede cuando la gente está enojada, cuando la gente está frustrada, muchas veces por justas razones, pero luego llega alguien y utiliza esa frustración, ese enojo, y si eso lo unes a las ambiciones económicas y políticas de ciertos gobernadores, de ciertos reinos, pues eso fue lo que sucede con Martín Lutero. Martín Lutero, por un lado, se aprovecha de los ánimos cansados del pueblo y al mismo tiempo también se aprovecha de la codicia de de ciertos gobernantes que querían independencia de la iglesia, no por buscar la pureza o la santidad, sino para incrementar los tesoros en sus arcas, ¿no? Y claro, como habíamos visto al principio de este video, hay un proceso de constantes conflictos bélicos en todo lo que es Europa, particularmente estados contra estados.
aparece esta figura de Carlos V, Carlos I, con un vasto y extenso territorio a su cargo, y, el resto de nobles se ven también amenazados por esta figura política tan grande. Está la crisis dentro de la iglesia con un papado que se está viendo desde cierto punto como una autoridad más que espiritual, como una autoridad temporal o política también. Eh, Así que Ujú, se tiene esa noción, se tiene esa idea de que va a aparecer alguna figura que sea como el catalizador de los cambios que se necesitan en esta parte de Europa. Al principio se barajó la posibilidad de que fuera Erasmo de Rotterdam, pero por ABC motivo se empezó a desechar esa idea y aparece, como bien dices tú, aparece la figura de Martín Lutero, y que algunos ven que es esta figura que sería el catalizador de estos cambios necesarios. Pero ujú, sus acciones dijeron algo muy diferente en este caso. ujú. Que al principio Erasmo de Rotterdam tenía ciertas simpatías por Martín Lutero, muy al principio, me refiero cuando Mm, comienza con la publicación de sus 95 tesis en las cuales no protesta, no está proponiendo la remoción del papado, ni está tampoco proponiendo la invalidez de las indulgencias. Simplemente lo que sí está haciendo es quejarse de los abusos, porque muchos se imaginan, yo he escuchado personas que dicen que el inicio del protestantismo fueron las 95 tesis. Nada puede estar más lejos de la verdad. Las 95 tesis asumen la validez del oficio del Papa y también asumen la validez de las indulgencias. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Pero al principio, Erasmo de Rotterdam mostró simpatía por Martín Lutero porque, como dijiste al principio, Hans, la reforma se estaba buscando ya de tiempo atrás, pero desde adentro, en el interior de la claro, iglesia, no para socavar los fundamentos de la fe ni los pilares de la iglesia, sino para traer una revitalización a la vida espiritual y también a las instituciones dentro de la iglesia que necesitaban el tan anhelado y esperado uh, um, movimiento de un avivamiento espiritual, es lo que quiero decir, ¿no? Pero después, cuando Martín Lutero se radicaliza, porque sí hay un momento donde él es confrontado y digamos que obligaron a Martín Lutero a que tomara una decisión, si se iba a someter a la iglesia o iba a terminar haciendo pues su propio movimiento, ¿no? Que esta imagen que tengo en pantalla es Martín Lutero en lo que se conoce como la dieta de Worms y donde pronuncia un discurso de donde he tomado esa frase que está ahí en pantalla, ¿no? Parte de ese discurso, Martín Lutero dice, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. O sea, ahí donde él, en otras palabras, rechaza la autoridad de la iglesia para enseñar infaliblemente y también está rechazando ahí, en esa misma frase, está rechazando la tradición de los apóstoles como parte de la revelación divina, ¿no? Y como a mí siempre me gusta señalar, se escucha bonito, ¿no? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Se escucha bonito, aunque ya vemos ahí un individualismo, ¿no? Un subjetivismo. Pero a muchos se les olvida esto, que Martín Lutero no solo tenía la Biblia bajo el brazo, sino que Martín Lutero escribió alrededor de 600 libros. Y de hecho, cuando fue llamado a juicio, por así decirlo, se presentaron todas sus obras que él había publicado. De modo, Hans, que no era cierto de que era él solito y la Biblia, sino que realmente era él y sus 600 libros que había escrito para promover sus ideas. ¿Cómo ves, Hans? o también podría traducirse como la Biblia y
su punto de vista. Sí, Bien. plasmado en sus 600 libros que escribe. O sea que muchos se imaginan que Martín Lutero era alguien con Biblia bajo el brazo y nada más la Biblia, ¿no? La Biblia sola, la sola escritura. Pero no, Martín Lutero se caracterizó por escribir un sinnúmero de obras mediante las cuales eh, enseñaba lo que él creía y a la postre, cuando se separa, o más bien cuando lo separan, porque sí fue excomulgado, a la postre con los emperadores de los territorios donde le dieron cobertura, él termina siendo un reformador magisterial. De hecho, los protestantes usan esa frase, dicen así, los reformadores magisteriales. ¿Por qué? Porque ellos se encargaron de darle forma a esos reinos que se separaron de la iglesia. Martín Lutero se encontró con Zwinglio y de hecho ellos chocaron, no se llevaban bien. Es una cosa que por lo general no se menciona, pero ellos no se toleraban, Ujú. porque Martín Lutero consideraba a Zwinglio como un extremista. Sí, y principalmente porque Zwinglio no aceptaba, no aceptaba la idea de una presencia real y sacramental en la Eucaristía. A pesar de que Martín Lutero ya había modificado el punto de vista sobre la Eucaristía, pero aún Claro, así no se había distanciado tanto como hoy en día, ¿no? Muchos grupos dicen que solo es un símbolo, que solo es algo espiritual. Lutero sí cambió la doctrina, pero no demasiado, no se radicalizó al menos en ese punto en cuanto a la Eucaristía, pero Zwinglio sí, él comenzó a decir que no, que era solo un símbolo y hay una anécdota famosa, Hans, no sé si la has escuchado, donde supuestamente en la reunión que tuvo Lutero con Zwinglio y estaban discutiendo sobre el significado de las palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, eh, y Lutero dice dicen que lo que Lutero hacía para refutar la idea de un simbolismo. Dicen que Lutero se la pasaba con el dedo, porque en aquel tiempo pues tenían unas escrituras grandes, ¿no? Tenían la escritura sobre la mesa y con el dedo cada vez que Zwinglio hablaba y decía que era simbolismo, dicen que Lutero apuntaba con el dedo a las palabras donde dice, este es mi cuerpo. Entonces es interesante Lutero con sus radicalizaciones, pero Lutero se aferró y yo sé que sí cambió porque él no creía en la transubstanciación. Él tenía decía, claro, él hablaba de una sí. consubstanciación, ¿verdad? Que estaban las dos esencias, la del pan y también de alguna manera la de Jesús al mismo tiempo coexistiendo, ¿no? Pero aún así él decía, mira, ahí dice, este es mi cuerpo. Y Lutero dijo, de aquí no me vas a mover. Jesús dijo, este es mi cuerpo y yo lo creo. Y pues Zwinglio dijo que no, que era un simbolismo. Y esa fue la principal razón, Hans, por la cual se terminan separando. Claro. Es que Ujú. sí, porque bueno, no era lo que, ¿cómo se llama? El No enfoque. tenían, claro, pero sí tienes razón, el tema de Zwingli y Lutero no se llevaban bien, es que en realidad no se llevaba bien con casi nadie, por lo visto, porque con Erasmo de Rotterdam tampoco se llevaba bien, Ujú. le escribió cartas y Lutero le respondió con palabras amargas en realidad, con la misma dureza, con la misma insolencia con la que se refirió también con el Papa León X. Se Sí, refería de muy sí, malos términos. era un hombre muy soberbio. Sí, sí. El Calvino también, otro ejemplo de que ya años después aparece este personaje también, tiene como este carácter que no acepta, era radicalmente o era, era súper agresivo con sus enemigos, no aceptó responsabilidad individual, se tenía como una especie de profeta, como una voz autorizada, Ujú. siendo que por el lado católico ni siquiera los mayores santos como Santo Tomás o San Agustín se consideraban una, una voz autorizada, por decirlo de alguna manera.
tengo este libro, ahorita que mencionabas pues sí, esa soberbia, esa forma de tratar a la gente muy característica de Martín Lutero. Tengo este libro, que la editorial no es católica, es una editorial protestante, una de las principales editoriales luteranas. Y el título del libro, como pueden ver, dice What Luther Says, lo que dijo Lutero, ¿no? O lo que dice Lutero. Y esta obra, si se dan cuenta, tiene un índice, ahí se alcanza a apreciar. Tiene un índice alfabético y está en orden alfabético por tema. ¿Qué es lo que Martín Lutero escribió sobre cada tema? Está en inglés, no creo que esta obra ha sido traducida al castellano, pero para aquellos de ustedes que leen inglés, que sabemos que muchos, a pesar de no ser bilingües, pero sí leen, sí pueden leer en inglés. Entonces, esta obra fue la que a mí me ayudó Hans cuando yo era protestante y estaba tratando de entender. A mí me ayudó para abrir mis ojos y darme cuenta qué clase de persona era Martín Lutero y darme cuenta cómo él lidiaba con las controversias, cómo él lidiaba con las personas que no estaban de acuerdo con él, cómo trataba, como tú dijiste, cómo trataba al Papa, cómo trataba a los monjes, siendo que él mismo había sido un monje. Él decía que los monjes eran unas ratas, que eran las ratas de su rey, el Papa. Y yo me quedé bien sorprendido, Hans, cuando yo comencé a ir a las fuentes y leer las opiniones de Martín Lutero. Wow, dije, ¿cómo pude pensar que este señor fue usado por el Espíritu Santo para traer una supuesta reforma y una supuesta recuperación del verdadero evangelio que supuestamente se había perdido durante las supuestas edades oscuras? Obviamente ahora entiendo que todo eso es, con todo respeto, pues es pura basura, pero me abrió los ojos y dije, wow, no puedo creer. ¿Cómo se les ocurre pensar que este señor fue un hombre de Dios? ¿Cómo ves, Hans? Es que no hay mucho más que agregar en ese punto, tienes toda la razón. Si en el fondo, como te decía, se refería en muy malos términos con las personas que no estaban de acuerdo con su postura. Ujú. Tuvo conflicto con Zwingli, tuvo conflicto con uno de sus seguidores, que no me acuerdo cómo el nombre, Max, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, que fue el gestor de la revolución de los campesinos. Sí. Esta revolución que fue aplastada por los nobles, por los nobles europeos y que fue terrible en ese sentido también, que marcó uno de los principios de las guerras de religión. Eh, Se refirió en muy malos términos con Zwinglio, se refirió en muy malos términos con el Papa León X, se refirió en malos términos con, con Erasmo de Rotterdam y en Ujú. general con las personas que estaban en contra de él. Hay que también, eso se refleja lo que hizo cuando fue excomulgado, la quema de las bulas papales, eh, y que contrasta mucho con lo que habíamos visto en la dieta de Worms en 1521, su actitud y lo que ocurría al otro lado, particularmente en Pamplona, que como dato también, como un adelanto de lo que vamos a ver después, en Pamplona ese mismo año, en 1521, estaba siendo herido Ignacio de Loyola, Mm. posteriormente fundador de la Compañía de Jesús. Creo que por aquí tengo incluso a San Ignacio de Loyola, mira, ahí lo puedes ver en pantalla, ¿no? Exactamente. Y sí, y qué bueno que lo traes a colación. Para allá quería ir, por eso ahorita había mostrado la imagen de algunos verdaderos reformadores, algunos hombres y mujeres que se convertirían en santos, venerables, reconocidos. Porque esto contrasta, porque alguien puede decir, pero ¿para qué resaltar esta forma de ser de Lutero, ¿no? ¿Para qué resaltar el orgullo y la soberbia características de Martín Lutero? Es importante porque vemos entonces nosotros que él no tenía lo que caracteriza a un verdadero reformador. No tenía santidad, me refiero a Martín Lutero. Entonces nosotros vemos no solamente los errores teológicos, sino vemos la ausencia de una vida santa en Martín Lutero. No así con los verdaderos reformadores que vendrían
a traer la verdadera reforma a la iglesia. Aquí tengo en pantalla, pues, como tú dijiste, por un lado, en 1521 tenemos a Lutero rebelándose en la dieta de Worms delante de las autoridades eclesiásticas y delante del emperador, siendo, o sea, presentando un desafío. Y por otro lado, ya estaba entrando, por así decirlo, ya estaba entrando en Ujú. la escena la conversión de San Ignacio de Loyola, ¿no? Claro, que va a ser una de las figuras centrales de lo que es lo que se conoce como contrarreforma y que hasta cierto punto un término inexacto, porque lo correcto sería reforma católica o restauración católica, que es lo que muchos historiadores están retomando hoy en día. Y aún Eh, protestantes, ¿verdad? de hecho, porque contrarreforma tiende a utilizarse casi de forma peyorativa, porque responde a que la iglesia estuvo todo ese tiempo de forma pasiva, esperando, mirando para otra parte, y cuando aparece Lutero, toma carta en el asunto, y eso, como hemos visto hasta el momento, no es así, sino que se estaban gestando ciertos cambios y se estaban apareciendo gérmenes de reforma y reformas propiamente tales, por ejemplo, como en España. Está este reavivamiento espiritual con la devoción moderna, están estos cambios en las órdenes religiosas, que fue también dentro del clero, fue uno de los principales o de los primeros puntos de restauración dentro de las órdenes religiosas, dentro de las órdenes monacales o de claustro. Está este retomar del misticismo, claro, ahí está la misma Santa Teresa de Jesús, se fundan después lo que son los teatinos, las Ursulinas, por ejemplo, están Ujú. la Compañía de Jesús, entre otros, San Si te Felipe de fijas ahí Neri, el subtítulo en la imagen, dice santidad, la santidad versus la soberbia, ¿no? Eh, claro, sí, de hecho quiero agradecer públicamente a Eric Barba, que esta imagen que estoy presentando ha sido cortesía de él. Esta imagen junto con la que haya presentado son cortesía de Eric Barba de Apologética Pedregal, que me las ha enviado. Así de que gracias, Eric. Bueno, pero ahí se ve este contraste, ¿no, Hans? Lo que es la santidad de los verdaderos reformadores y la soberbia de los supuestos reformadores, ¿no? claro, claro, Mm, de todas maneras. Eh, hasta tal punto que eh, la misma Compañía de Jesús, fundada eh, por Ignacio de Loyola, eh, crea esta orden que se dedica a la evangelización y a la extensión del Evangelio en partes tan remotas como la India, que fue uno de los eh, Japón, lo que es Asia, Japón, parte de China, las Américas, entre otros territorios. De hecho, hay una película sobre la vida de los jesuitas que a mí particularmente me gusta y me llama la atención, que es La Misión. Muy, ujú, muy, muy bonita película que refleja mucho ese espíritu de evangelizar más allá de, de lo inhóspito que puede ser el territorio al que se llega. ujú, Porque en esa película se ve cuando llegan los españoles y los portugueses a la Amazonía. Y ujú. están estos jesuitas ahí. Mm, yo no la he visto, ¿eh? Entonces, ¿sí la recomiendas? Sí, 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 me gusta mucho. De hecho, y hace poquito también, hace un par de años, eh, salió otra película sobre jesuitas que es Silencio, Silence, Mm, que Silence. sí, que ahí también se ve el tema de la evangelización de Japón, que Ujú, también fue muy, muy difícil. Eh, que podemos también tomar como personaje de la Compañía de Jesús a San Francisco Javier, que fue uno de los que se dedicó a evangelizar ujú. la India, Japón, y tenía el proyecto de evangelizar China, Creo que murió, ¿no? Murió antes antes de de llegar a llegar. China.
Sí, de hecho, yo recuerdo, incluso en mi tiempo de protestante, pero recuerdo que en la escuela preparatoria, cuando había tiempo libre, yo recuerdo que prefería irme a la biblioteca para ir a leer. Y recuerdo que había una enciclopedia que tenía que ver con la religión. Hablaban de diferentes religiones, pero obviamente a mí me interesaba el cristianismo y tomé el tomo de la historia del cristianismo y me tocó leer precisamente sobre los viajes misioneros de los jesuitas y sus dificultades, sus aventuras, sus travesías. Y recuerdo que aún yo, ya teniendo convicciones protestantes, sin embargo, fui impactado a leer realmente, yo lo pude reconocer, las vidas heroicas de estos jesuitas. Pero sí me sentí contrariado. Decía yo, si ellos se supone que están mal y no tienen el verdadero evangelio y no pertenecen a la verdadera iglesia, decía yo, ¿cómo es posible que tengan ese amor, ese celo, que estén dispuestos a perder sus vidas, a desgastarse? No me refiero exclusivamente al martirio, sino a desgastar sus vidas, a rendir sus vidas diarias en el contexto misionero, con tal de llevar ese mensaje a otros pueblos lejanos, como tú lo dijiste, la India, el Japón. Francisco Javier quería llegar a la China, no llegó porque la vida se le acabó, pero sí me impactó. Y esto debería sacudir la conciencia de cualquier cristiano de buena voluntad, aunque no sea alguien católico. Al menos deberías de ah, proponerte investigar por qué, por qué ellos hicieron lo que hicieron, ¿no? Mira, sabes que hay una frase que la dice Gandhi a propósito del padre Damián de San Damián de Molokai, que es este Ujú. sacerdote, sacerdote belga que se radica en la isla de Molokai o la isla de los leprosos, que vive el resto de su vida junto con ellos hasta que termina contagiándose de lepra. Es una obra, o sea, Wow. la obra de su vida es impresionante. Esa isla no es en lo que hoy es parte de Hawái. Hawái, exactamente. He escuchado hablar de este, es Sí, un santo, ¿verdad? Él ya está sí, reconocido como un hombre de sí, santidad. sí. Ujú. Y a propósito de él, Gandhi dice, el mundo, el mundo, el mundo de la política y del periodismo amarillista no ha podido sacar un héroe de la talla del padre Damián de Molokai. Y él termina diciendo, vale la pena investigar la fuente de tal heroísmo. O Wow. sea, te da una idea de eso. O Ujú. sea, tú te preguntas, ¿y de dónde sacan la motivación? ¿Por qué ir a pueblos tan hostiles? Imagínate, los jesuitas llegan a Japón en el periodo feudal de Japón, valga la redundancia, en la época del shogunato de Tokugawa. Al principio son recibidos, pero al poco tiempo se desata una persecución del cristianismo. Tienen que vivir en la clandestinidad, son ajusticiados. Eh, Llama la atención lo que ocurre con San Pablo Miki, que fue uno de los evangelizados de hecho, por Francisco Javier. La historia de San Pablo Miki y sus 27 compañeros mártires, que a ellos los toman prisioneros, les cortan las orejas, entre ellos hombres, mujeres y niños, Wow. y los llevan por la nieve hasta que los terminan a todos crucificando. Es Sí, una esos son cosa los famosos mártires de Japón, ¿no? Que son exacto. muchos, ¿no? Sí, son alrededor de 27, son 27, sí. Sí, yo vi una pintura donde está Francisco Javier cuando estaba en Japón evangelizando, y algo que me impactó es ver cómo él en su apariencia, cómo él se transformó en obediencia a las palabras de San Pablo, de hacernos judíos a los judíos, y hacerte de todo para alcanzar a todos con tal de, como decía San Pablo, con tal de salvar a algunos. Francisco Javier, lo ves y parece un japonés, se transformó. Obviamente no estamos hablando que adoptara ideas anticristianas o paganismo, Claro. no, sino en su atuendo, en su apariencia, se hizo prácticamente como un japonés, ¿no? Y muy, muy impactante realmente.
Pues mira, ¿qué te parece, hermano Hans? Porque como lo dijimos al principio, ¿no? Vamos, en la tercera entrega vamos a meternos ya con la vida de los reformadores. Recuerden, hermano, estamos hablando de verdadera reforma dentro de la iglesia y estamos hablando de verdaderos reformadores, que muchos de ellos son santos. Esa es la diferencia entre un reformador y un revolucionario. Ah, pero recuerden, hermanos, que vamos a estar tratando el tema de la reforma ya en el sentido de ver ya más a detalle lo que sucede después del concilio de Trento, y también veremos ya en concreto la vida de algunos de estos reformadores. Ya nos vamos a enfocar más en los santos reformadores, en los hombres y mujeres que fueron usados por Dios verdaderamente para traer reforma y una revitalización a la iglesia, como lo fue San Ignacio de Loyola, como lo fue San Carlos Borromeo, el propio Papa Pío V, y también Santo Tomás Moro en Inglaterra, que fue martirizado. Fue un hombre que prefirió derramar su sangre antes que ser infiel a Cristo. Y entre otros también, como lo enseñaba hace un momento, déjenme ver, aquí lo tengo. Obviamente San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Felipe Neri, por mencionar algunos, ¿no? Yo sé que no los Sí, estoy claro. mencionando a todos. Obviamente después vendría también San Francisco de Sales, vendrían otros defensores, apologetas, como viene a mi mente, se me escapa, San Roberto Belarmino, San Francisco de Sales, por mencionar a otros. Hubo más, ¿eh? Sí, Ujú, fíjate lo que el mismo, claro, tiene el ejemplo de los jesuitas, pero también están las ursulinas, que son este grupo de mujeres que no son consagradas, pero sí quieren vivir una vida de fe y de oración y de espiritualidad. Están los escolapios, que son una orden dedicada netamente a la educación. Están los teatinos, por ejemplo, y están la restauración de las órdenes religiosas que también estaban viendo necesario. El mismo tema de volver a las reglas eh, primitivas, por decirlo de alguna manera. Los mismos franciscanos, aparecen los capuchinos, que ellos quieren vivir más puramente, por decirlo de alguna manera, los principios franciscanos. sí, la razón que puse en pantalla esa imagen que estás viendo es por el personaje que tenemos al centro, que es el Papa San Pío V. Ahora que mencionabas el catecismo de Trento, también me recordaste que también fruto de todos esos esfuerzos, también sería el famoso misal, ¿no? El misal de San Pío V, que es el misal que estaría en vigencia por prácticamente 400 años, ¿no? Obviamente, Hasta el Vaticano II. exacto, tuvo Claro. algunas pequeñas, enmiendas, pero prácticamente estuvo 400 años, el Y ahí famoso misal, ¿no? te das cuenta el impacto que tuvo el Concilio de Trento, que quizás se demoró y en esa demora se perdieron muchas personas, muchos Ujú, cristianos que cayeron en la herejía protestante. Pero ujú. cuando aparece, las decisiones son sólidas y el concilio mismo es sólido, y las decisiones que se tomaron ahí tuvieron un impacto en el catolicismo que perduró y perdura hasta el día de hoy. Por eso Ujú. en base a eso, tenemos la idea de la misa tridentina todavía. Sí, obviamente con la edición del Mm, misal de Pío V. papas, sí, pero tuvo el misal de San Pío V en 1962, creo que fue San Juan 23, ¿no? Juan 23. Ajá, hicieron no sé cuál es el término canónico exacto, no sé si se le llama una reforma o una enmienda. Es el mismo misal, pero con algunos arreglos
que es el que se usa en las misas tridentinas hasta el día de hoy, ¿no? Me viene a la mente la Fraternidad de San Pedro, que es una fraternidad que está 100% en comunión con la iglesia, obviamente. Viene a mi mente también el Instituto de Cristo Rey. Son algunos de los grupos, hay más. Yo sé que hay más. Ojalá que si este video lo llega a ver el padre Javier, va a decir, hey, no mencionaste a nuestro, no sé cómo se le llaman, apostolado San Elías, algo así, ¿no? Ellos Ateneo San también, Elías, sí. también ellos utilizan la misa, celebran la misa en latín. No, es increíble. El alcance de ese misal es perdurable hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, ya les estamos dando unos adelantos de lo que vamos a estar tratando más en el tercer programa, hermanos. Vamos a ver los reformadores, los frutos del concilio, que ya les adelantamos un poco, pero yo creo que esa tercera entrega yo ya la estoy esperando y es la que más vamos a disfrutar, porque es donde vamos a ver más el fruto de tanta labor, ¿no? Así de que bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanos. Les queremos dar las gracias por habernos acompañado en esta segunda entrega de la Reforma en la Iglesia Católica, y también, como ya lo vimos en la primera entrega, vimos la Revolución de Martín Lutero, y recuerden, la tercera entrega ya es sobre los frutos de la Reforma Católica, los reformadores y todo lo que se llevó a cabo. Hans, quiero darte las gracias públicamente por habernos acompañado y por haber tomado de tu tiempo para compartirnos pues lo que nos has compartido en esta ocasión, ¿no? Te dejo que te despidas de la audiencia, Hans. Muchas gracias, José, a ti por la invitación. Siempre es un honor estar acá. Y nada, perdón. Espero que haya sido de bendición, que podamos estos puntos que sean útiles para la audiencia. Y no quería retirarme sin saludar a mis compatriotas, Claudio Mancilla, que siempre estamos en contacto, en la señora Rosa Agurto, creo que es el apellido, no me acuerdo de memoria. Y ¿Es chilena? También también es de Chile. Y bueno, y todos los compatriotas que escuchan este canal. Pues un fuerte abrazo a todos ellos. Obviamente me sonó familiar, Claudio. Un fuerte abrazo para nuestro hermano Claudio y a todos. Perdón por los que no estamos mencionando por nombre, ¿no? Sí, Pero a sí. todos los queridos hermanos y hermanas de Chile, un fuerte abrazo. Que viva Chile, y que bueno, que esto también sirva para todos los católicos en Chile y aquellos que invocan el nombre de Cristo pero no son católicos. Ojalá que esto les ayude a la reflexión y a la meditación, ¿no? Y que pueda moverlos a buscar la plenitud de la verdad católica. Claro, que si o sea, si hay puntos que dice que les quede dando vueltas, que los investiguen ellos mismos. ¿Sí? Así es. Bueno, pues me voy a despedir como siempre lo hago, hermanos. Que viva Cristo Rey y que Que viva viva Cristo Rey. Amén, y que viva Santa María siempre Virgen. Amén. Hasta luego. 3, 2, 1. Es que permíteme. ¿En qué ciudad estás? Ahorita voy a tener que volver. ¿Estás en Santiago o no? En Curicó se llama mi ciudad. ¿Curicó? Sí. ¿Curicó? Curicó, sí. Curicó, ok. Una vez más. No hay problema. Okay. Fueron un par de kilómetros nada más. 3, 2, 1. No hay problema. Es Curicó. Curicó, ok. Curicó. Ay. Ok, Curicó. Tal vez nomás debo decir desde Chile, ¿no? Para no complicármela. Yo creo que es mejor. Ok, ahí vamos. 3, 2, 1.